¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. La contingencia cambia cada día, el análisis debe estar a la altura. Razones de Estado está cumpliendo 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Para hablar de ello a esta hora de la mañana, en la jornada del día martes 28 de abril del 2026, está con nosotros ya el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos y le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero. Buenos días, Douglas, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores televidentes. En una jornada que va a estar salpicada siempre de un asunto que nos tiene de punta acá a nosotros en Chile y que de alguna manera refleja la forma en cómo estamos enfrentando yo diría, este paso necesario que tenemos que dar en temas de política interna de nuestro país y a propósito de este plan de reconstrucción que empezó a discutirse y que han tenido varias reuniones. Ayer se juntó el ministro García Ruminot con el Partido Comunista, el Frente Amplio, yo diría, de una tónica propia de preguntarle o conversar con partidos que sabemos que no tienen la disposición a mejorar los niveles de crecimiento de nuestro país. Y eso, con bemoles, sin duda, con algunas digamos, salpicando temas que obviamente van a confluirnos todos a aquello. O sea, vamos a estar preocupados los próximos meses lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que opina uno, lo que opina el otro. Pero me pregunto, y ojalá con ustedes, distintos auditores y televidentes, si es que esto efectivamente va a traer una relación mejorada con lo que nosotros estamos haciendo en términos de darle al país una salida rápida y lógica. Y lo digo así porque pareciera ser que obviamente la falta de consenso en saber el diagnóstico de nuestro país y que para algunos vivimos fantástico, no falta nada, está todo impecable. Ellos que normalmente lo hacen desde la perspectiva de suculentos sueldos en el bolsillo y que no entienden o no quieren entender o se aprovechan de que esta cuestión genere odiosidades, genere choques respecto a lo que significa una cuestión tan elemental, por lo menos a mi juicio, de que así como estamos o así como vamos, una corrección a nuestros sistemas de gastos del Estado no está llevando todavía, porque no sabemos si esto se va a aprobar o no, nos está llevando a un callejón sin salida respecto a la pobreza. Muchos no lo entienden así, distinguidos auditores y televidentes. Y no lo entienden así porque hay circunstancias de tipo ideológico, como hemos tratado tantas veces acá en Razones de Estado, que no se ve a simple vista, porque hay que tener algún grado de discernimiento respecto a lo que ocurre y de entender que lo que busca un partido político, particularmente un partido político donde la pobreza le es consustancial, estamos hablando del Partido Comunista, Frente Amplio, y sobre todo porque los sistemas de bajísimo y pobre crecimiento de nuestro país, casi nulo en términos reales, solo lo que hace es seguir en esta misma senda, ir camino al despeñadero. Y aunque muchos encuentran que esto es poco razonable, porque dice que los países no quiebran, es la gente la que se empobrece, ese cambio del paradigma de la discusión. Porque acá, distinguidos auditores y televidentes, el punto central es nuestra excesiva pobreza. Pobreza causada por nosotros mismos. Pobreza causada porque no fuimos capaces de darnos condiciones para crecer. Y para muchos, que esto significaba entender la vida como que era una cosa, como suelen decir las izquierdas, para favorecer a los ricos. Y uno se pregunta honestamente, ¿cuáles ricos comparándolo con otros países donde sí hay ricos? Aquí
las riquezas en general en los contextos mundiales de la bolsa de valores de Río de Janeiro, de Nueva York, de Hong Kong, etcétera. O sea, acá tenemos quiltros, ¿no? Entendámoslo con claridad. Si aquí rico, ay, poniéndolo en un contexto interno, nuestro propio, pero en el contexto externo, o sea, quiltraje nomás, quiltros. Y eso le dan que los ricos, porque no tenemos la visión, no tenemos la estructura, no sabemos para dónde queremos ir, porque aquí la gracia es romper los caminos, ponerlos pedregosos, no queremos eliminar los caminos pavimentados hacia un progreso sostenido, donde no tengamos, o sea, la lacra de no tener pega, salvo en cuestiones menores, malas, tortuosas, como son las pegas del Estado. Y eso que no es poco creativo, porque el Estado no produce la forma en cómo nos obligan a nosotros los ciudadanos a poner plata para el Estado, para financiar la estructura del Estado, y eso obviamente, a los que sabemos un poco más de esto, representa un retroceso gigantesco. Acá lo importante entender, distinguidos auditores, que todo este afán es saber si vamos o no a salir de esto, y la proposición que ha hecho el presidente Kast respecto a presentar de reconstrucción, los que no se han dado cuenta, porque yo entiendo que cuenta, es que esto es una situación de bancarrota brutal, porque si seguimos creciendo un 2, un 1,5, eso es nada para poder dar contexto a lo que estamos ofreciendo como programas sociales. Por ejemplo, la pensión garantizada universal, que muchos la están recibiendo, pero en los próximos años no hay plata para eso. Y nosotros acá lo hemos dicho hasta el cansancio para que usted, distinguido auditor y distinguida auditora, entienda que bajo estas mismas circunstancias lo que se busca es que lo que se busca en no corregir el tremendo error que tenemos en nuestro crecimiento, nos va a llevar a esas situaciones. Ahora bien, ¿cuánto de esto efectivamente va a terminar ocurriendo? Porque hoy día se está acá hablando de cuestiones menores, la verdad. Se está hablando si acaso se va a discutir o no este programa del presidente Castro, electo con una enorme mayoría. Esto de las encuestas va y viene, ¿no? Son señales, son fotografías del momento. Esto, ahora, obviamente, el ejercicio del poder, el día a día del poder, va poniendo palitos en el camino porque circunstancias que uno no sabe que van a venir. Y tiene que enfrentarlas con cierta hidalguía, con cierta capacidad, con cierta experiencia, con cierta calle. Porque los errores en política son, o sea, que no están en los programas, ¿ya? Son definitivos y decidores. Si no, pregúntenle a Boris cuando indultó a los delincuentes de la primera línea. Y aparte, los financió de por vida, pensiones de gracia. Pregúntenle de ese error. Ahora bien, la interna nuestra, distinguidos auditores televidentes, nos cobra mucho la atención y leer con detención también las cosas que se dicen, ¿no? Pero debo confesarles que de repente siento cierto agobio por la inconducencia de nuestra crítica y de nuestra conversación y de nuestra política interna. Qué pobre es. Porque
Y consustancialmente a eso, ¿ya? Déjeme también criticar lo que a mi juicio es muy importante, que son los medios de comunicación. Qué pobres somos en nuestras críticas. ¿Cuántos medios de comunicación se dedican a la pachanga, a la cumbia, a la payasá? ¿Y cuántos nos dejan por lo menos un espacio de sus tiempos para hablar en serio respecto a lo que pasa en nuestro país? Por eso que, sin querer ser demasiado grave, la contribución que hacemos acá todos los días en Razones de Estado respecto a esta reflexión, esta conversación, estos análisis de la situación normal, tiene que ser más bien que, aparte desde este micrófono, tiene que ver con la conciencia que tomamos nosotros respecto a eso. Porque obviamente estamos en una situación donde el horizonte, si no cambian las condiciones, se va a ver extremadamente oscuro. Y algunos dicen, jocosamente, que es la campaña del terror. Es decir, como si fuera campaña del terror, alertar que somos más pobres. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, nosotros somos incapaces de discernirlo porque la búsqueda de la emocionalidad en la decisión política es un hecho de la política. Causar emocionalidades respecto de lo que se está tratando para que conversemos, discutamos, nos agarremos por ahí respecto a algún cuento, pero eso es, y nosotros tenemos que guardar cierta distancia. Porque ese mañido dicho que tenemos nosotros acá en Razones de Estado que dice, dime cómo te informas y te diré quién eres, tiene más allá digamos, de lo simpático, o tal vez de lo grave, como quiera mirarlo, una realidad, pero que tiene el porte de una catedral. Porque hay muchos en el mundo de los medios de comunicación que no entienden dónde están parados. No saben, no se ilustran, no leen, no meditan, no analizan. Y se quedan pegados en la misma retórica de años pasados o décadas pasadas respecto a lo que significaba esto, pero en el estricto rigor, miremos las cifras, miremos los datos, y ahí se trancan. Se trancan también los medios de comunicación. Y perdónenme también, de alguna manera, se exacerba la ignorancia. Entonces, claro, tenemos que tener una mirada que alerte sobre situaciones que empañan o miran en un estado nubarroso nuestro futuro. Ya hay deseos de cambiar, ya hay una voluntad ciudadana entregada al presidente Kast. Y el presidente Kast sabe perfectamente que esta no es una cuestión de voluntarismo político, porque las elecciones se ganan en momentos específicos donde la ciudadanía dice algo que se respeta en la democracia, pero también tiene que ver con las propias lógicas del ejercicio del poder. Y podrá tener las mejores ideas, pero si el ejercicio del poder es deficiente, no se toman medidas correctas o sus funcionarios no dan señales de probidad, de tiempo al trabajo, de solución de problemas, de agilidad estatal, el tema se decanta, el tema se muere, el tema se pudre. Por eso acá, distinguidos auditores y televidentes, hay también en juego un tema de cómo se están dando todas estas cosas. Por supuesto que hay varias radios,
hay varios canales de televisión que tienen programas específicos. Honestamente, a mí me llegan algunos resúmenes, cuando me interesan voy a esa fuente. Pero alguna vez le contaba que me llegan decenas de diarios del extranjero todos los días, y que honestamente me aplico en saber lo mejor que hay, hojeándolos, las cosas que podrían ser más interesantes, para traerle a ustedes una visión informada, más amplia del mundo. Porque nuestro Chile, en la interna, hay que solucionar cuestiones que son vitales. Estamos en esa solución, y la bulla de los partidos políticos realmente, aparte de, en muchos casos, avergonzar, también tienen las lógicas de poder mantener sus statu quo. Y es re fácil mantener el statu quo con los bolsillos llenos de plata, como lo hacen los dirigentes, ¿ya? Los ricos de la política. Entonces, ahí, distinguidos auditores y televidentes, chocan situaciones que nosotros solamente las despejamos, y así se hace en democracia, con elecciones cada cierto tiempo. Cierto movimiento, cierta digamos, interés por ir y pagados por el Estado, el hecho de que usted se informe respecto de lo que nos están proponiendo los nuevos candidatos, qué es lo que viene, qué es lo que no viene, etc. Y aquí, obviamente, el choque de las realidades, unos que son así como, ¿cómo le puedo decir? Tienen una especie de esquizofrenia, ¿ya? Que creen que lo que piensan, por solo pensarlo ellos, es cierto, es verdad. Eso es peligroso, porque si ustedes se fijan con atención y pónganse un poco con cierta distancia, más allá del cariño, ¿no?, que le pueden tener algún dirigente, algún parlamentario, algún político en general, algún partido, etcétera, tomen cierta distancia, independiente de su afinidad, su afinidad, digamos, lo que le indique su corazón, quién le parece más entretenido. Pero tome esa distancia. Usted será azul, blanco, colorado, amarillo, lo que quiera, ¿no?, pero tome distancia. Porque obviamente el papel nuestro de ciudadanos es más importante que solo ir a votar. El papel para nosotros más importante es tener conciencia y saber medianamente lo que pasa, porque tampoco usted tiene todos los tiempos para estar todo el día informándose. También hay que trabajar, ¿no es cierto? Y resulta que se empieza a encontrar, cuando empieza a descascarar el tema, ¿ya?, a buscar cierto trasfondo, ¿ya?, la conducta del dirigente dice mucho. Esos que dicen cosas y hacen otras. Siempre mírelo, siempre obsérvelo y siempre critíquelo. No es mala, ¿no? Pero en el fondo es decir, yo elegí a este señor, o si prefiere puede decir, yo elegí a este pájaro, ¿ya?, o pájaro, pensando que las cosas iban a ser mejor, que se iban a preocupar de lo que pasaba, iban a poner sus mejores esfuerzos, dado lo millonario de sus sueldos, para que se preocuparan de esto. Y los tenemos preocupados de cuestiones que, de lo que se trata, es mantener el agobio, y ojalá que casi los 800.000 cesantes, en algunos casos algunos hablan de 1.000.000 de cesantes, porque en los 1.000 cesantes están considerando los no formalizados. Ojo. Y los grados de crecimiento no soportan esto. Una población que envejece rápidamente, que va a requerir más, digamos, acción del Estado para esa gente que envejece. Un país donde las nuevas generaciones son pocas. Hoy día las descendencias son gatos y perros, no son hijos, son personas, son animales.
y los niveles de crecimiento no lo son. Con todo cariño a quienes tienen animales, sin duda. Los gatitos, los perritos, echen un vistazo a cuánto han subido las ventas en alimentos para perros. Y si me permiten algo que podría ser jocoso o no, pregunten cuánto están ganando los psicólogos de animales. ¿Qué le digo con esto? Se lo traduzco. Es que llevé mi gato al psicólogo porque siento que está mal. O llevé a mi perro al psicólogo, a la psicóloga, porque lo noto decaído. ¿Qué le parece? Independiente de su cariño por los animales, yo también lo tengo. Entonces, distinguidos auditores y televidentes, cuando uno entra en esta vorágine de entender lo que pasa y tratar, en estos pocos tiempos, estos pocos minutos que tenemos todos los días, de poder ampliarnos un poco en algún área, lo que me preocupa, lo que quisiera, a lo que aspiro desde hace 10 años en este programa, Razones de Estado, es que usted también tenga información, tenga, diría, discernimiento y sobre todo sepa lo que está ocurriendo y también usted sea una persona crítica. En el buen sentido de la palabra, en el sentido de que cómo las cosas se pueden hacer mejor siempre. Y usted seguramente, si votó por alguien, por ese alguien alguna vez converse. Escríbale. Y dígale, yo voté por usted y confío en usted y espero que usted me responda a lo que le estoy preguntando. Y pinche esos datos. Converse con quien cree usted que eligió para mejorar la situación general de nuestro país. Y de repente, no es para sentarse a llorar a Mare, pero que Mare elegimos, ¿no es cierto? Pero la democracia es eso. Elegimos algún tipo de emocionalidad presente en el día de la votación. No sabemos cuánto es lo que calzan, lo que saben, porque por caso decimos en los medios de comunicación de quienes son nuestros líderes. En algunas cosas, cuando tenemos la oportunidad, le preguntamos si ellos creen que les da el ancho de lo que son para el puesto que están postulando. Y algunos dicen, sí, me da el ancho. Y usted los mira y los observa y dice, ¿con qué ropa? Los partidos políticos por los cuales van respaldados no están interesados en formar. Más bien, por ahí van saliendo algunos, de a poquito, uno, dos, mire tal diputado, mira, pinta más bien, mira este senador, mira qué bueno, mira este concejal, está haciendo las cosas bien, se preocupa, escribe, critica, conversa, se comunica con sus electores. Le pregunto algo que va al hueso. ¿Cuánta información recibe usted de los parlamentarios que eligió o de las autoridades que eligió? Porque hay otras que no la elige uno, los seremi, los ministros, no, de los que usted eligió. ¿Cuánto le informan a usted de eso? Bueno, es nada más y nada menos para que usted entienda el cómo se desentiende, para la redundancia, los parlamentarios después de estar electos. La comunicación es pobre, salvo algunos dirigentes que los tienen ahí con algunos puestos para que puedan seguirle moviendo, digamos, el público. Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, hemos conversado hoy, martes 28, ¿sí? Martes 28 de abril, ya se nos acaba el último martes del mes. Se nos acaba digamos esto, y bueno, y no, lo de siempre, la invitación para que mañana sigamos conversando sobre los temas que nos interesan dentro del país, pero haciendo también las reflexiones que yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que son necesarias para que nosotros seamos ciudadanos informados. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy, martes 28 de abril del 2026.
10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada de día martes. Continúen en nuestra programación porque ya viene a las 10 de la mañana Madero en Casa, su matinal. Buenos días.